buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión videograbada de nuestro seminario Desde lo Común al Mundo Común. Y saludamos también a nuestras compañeras y compañeros del Grupo de Trabajo Internacional Reinvenciones de lo Común, que nos acompañen a través de la repetición de estas grabaciones. Como hemos comentado en sesiones pasadas, nos encontramos cerrando una serie de reflexiones alrededor de los planteamientos, principalmente de Christian Laval y de Pierre Dardot, y las hemos puesto en común precisamente para dialogar y expresar cada quien desde sus propias líneas de investigación, pues las limitaciones o los problemas que encontramos, pero también las luces que estos cuestionamientos arrojan sobre las investigaciones de cada uno. También sobre las preocupaciones que tenemos en común como miembros de este seminario, ¿no? Como ya saben, nuestras sesiones se organizan en dos partes. En la primera escuchamos las intervenciones de nuestros compañeros y en la segunda pues tenemos unos minutos para debatir y dialogar. En esta ocasión vamos a tener dos participaciones. La primera es de el maestro Víctor Eduardo Sánchez Luque, mejor conocido como Bess Luque, y él es doctorando del posgrado de Filosofía de la UNAM en el área de Filosofía Política. Y en su participación nos hablará sobre la necesidad de instituir los comunes mundiales. Y la segunda presentación va a ser de la doctora en filosofía, también por la UNAM, Carla Hernández, y con un texto titulado Mutualismo y Solidaridad como soporte de una federación de los comunes. Así que pues los invito a que los escuchemos con atención para que después podamos dar paso a las preguntas y al diálogo entre todos. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia, en especial pues a Bess y a Carla por su participación de hoy. Bueno, yo me tocó exponer justamente la propuesta política número 8, que está titulada Hay que instituir los comunes mundiales. Y bueno, inicio. En esta entrada, Laval y Dardot preparan el aparato teórico para vislumbrar las posibilidades de instaurar lo común como principio político de la reorganización de lo social en un sentido global, siendo la pregunta orientadora de la propuesta, y aquí lo cito, ¿en qué medida el principio de lo común puede convertirse en un eje del derecho a escala mundial, capaz de imponerse a los estados y de estructurar la acción de las instituciones internacionales e intergubernamentales? Puede observarse que ambos autores ya presagian un poco la respuesta al invocar una imposición post-estatal o ajena al Estado, como también resaltar la importancia que juegan las instituciones internacionales dentro de este debate, y como incluso sus proposiciones y ejes fundamentales ya emanan cierta necesidad de dejar de depender de la gubernamentalidad estatal, o al menos de indicar un quiebre con el argumento de la soberanía nacional. Una de las prioridades que aparecen entrando al texto es la configuración de la humanidad como sujeto jurídico y cómo empieza a desarrollarse desde el juego de la política internacional con la aparición de la ONU en 1945, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a la jurista Mireille Delmas-Marty, se menciona cómo la humanidad se convertirá en el sujeto de un derecho común mundial a partir de, y aquí cito, una especie de retroacción simbólica de los derechos fundamentales que les son atribuidos en los tratados, cierro cita. Dichos derechos fundamentales, expresados en los tratados, serán respuesta a los crímenes y las atrocidades cometidos durante la última guerra, siendo así que este sujeto jurídico nace como víctima. Si bien los autores no lo mencionan en el texto, el propio concepto de genocidio tiene un antecedente de esta índole por el propio jurista que acuñó el término, Raphael Lemkin, durante la Quinta Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal, efectuada en Madrid en octubre de 1933, es decir, a unos pocos meses después de haberse instaurado el nacionalsocialismo en Alemania, el cual habla de la necesidad, en dicha conferencia, habla de la necesidad de tipificar el crimen internacional de actos de barbarie
como crimen efectuado hacia una colectividad que genera repercusiones en la humanidad, teniendo como contexto el exterminio de los armenios por el Imperio Otomano. Para Laval y Dardot, pero Laval y Dardot no creen que dicha mundialización del derecho se establecerá sin inconvenientes y mucho menos sin resistencias de los sistemas políticos que se han establecido. Por un lado, entraría el debate clásico sobre los límites de la soberanía nacional y la incapacidad de otras naciones de intervenir en los procesos internos. Si bien podríamos decir que la ONU nace como organismo regulador de la intervención mundial, desde sus inicios se ha dado de golpes con este muro, sumado ahora que dicha soberanía está integrada a la gobernanza neoliberal, la razón de Estado, que en algunas ocasiones no es más que la razón capitalista, se enfrenta con la razón de humanidad. Del otro lado, la organización neoliberal del mundo, estructurado bajo las normas de competencia, las estrategias de depredación y la lógica de la guerra, imponen el mercado como principio de legitimidad del derecho internacional, lo que podría resumirse con el viejo eslogan de que hay una libre circulación de mercancías, pero no de personas, teniendo como consecuencia que el derecho sea configurado como un bien comercial. Los estados aceleran la internacionalización del derecho comercial, pero frenan la extensión de los derechos de la humanidad. Esta forma de privatización del derecho internacional, dirigido a los inversores y financieros de las distintas empresas que pueden permitírselo económicamente, bloquea precisamente el acceso de los ciudadanos y de los trabajadores. Bueno, aquí un ejemplo muy básico podría ser justamente la cuestión de la internacionalización de los derechos laborales. Justamente ahora, países tercermundistas como el nuestro, justamente están tratando de llamar mucha, ¿cómo se podría decir? Bueno, de inversión extranjera, justamente tratando de llamarla a esta y dando cuestiones de recursos naturales, de que los derechos de los trabajadores van a estar un poco más olvidados y, bueno, pues todo el conflicto internacional que esto genera, ¿no? Explicaré un poquito más adelante. El siguiente punto que los autores mencionan es la ambigüedad existente en los discursos sobre los bienes públicos mundiales y cómo al enmarcarlos dentro de la ciencia económica clásica implica no cambiar nada. El apartado lo inician dando un breve repaso histórico a cómo ciertas organizaciones buscan una vía divergente a las normas del neoliberalismo. En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo instaura el índice de desarrollo humano como un mejor criterio de crecimiento que el Producto Interno Bruto, buscando cuantificar aspectos como el acceso a la salud y a la educación, la esperanza de vida de las personas, la tasa de alfabetización, entre otros. En 1992, en la Conferencia sobre el Desarrollo y Medio Ambiente en Río de Janeiro, se genera la idea y los estatutos de lo que hoy conocemos como el desarrollo sostenible. Es desde este contexto donde surge la idea de los bienes públicos mundiales, cuya definición general es, y aquí abro cita, son bienes que ninguno de los estados nacionales estará interesado en producir por sí mismo y que llevan a cada uno de dichos estados a actuar al modo de un pasajero clandestino. Cierro cita. Siendo de esta forma, bienes que benefician a todos los países, a todos los grupos de población y a todas las generaciones. Desde los economistas del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estos bienes se clasifican en tres casos. El primero, bienes de lo indiviso mundial natural, la capa de ozono, por ejemplo. Dos, patrimonio fabricado por el hombre, como el conocimiento científico. Más adelante los autores abundan en un contraejemplo de esto. Y tres, los resultados de una política mundial coordinada, lo que sería la paz o la estabilidad financiera. El problema con esta conceptualización es que proviene desde el ámbito de la economía neoliberal, o al menos está integrada a esta, ya desde la designación de dichos elementos como bienes, al grado que la estrategia para fomentar esta forma de participación suele crear mecanismos de responsabilización y de estímulos, los cuales permiten a los actores privados participar en su producción o su conservación, tal como podría ser la reducción de impuestos a dichas empresas que participen dentro de la estrategia, lo que a la par le genera beneficios simbólicos como aquel de ser una empresa supuestamente socialmente responsable y atenta al ecosistema, implementando políticas de desarrollo sustentable supuestamente.
En otras palabras, se está estructurando el discurso de los bienes públicos desde la perspectiva de un sujeto racional en la toma de decisiones que funciona bajo el egoísmo, por lo que se requieren estímulos positivos para que éste participe dentro de la producción o conservación de dichos bienes, dejando de lado que sin la mayoría de estos no podemos vivir. Para Dardot y Laval, se ejerce una despolitización de los bienes públicos al enmarcarlos como problemas técnicos o estratégicos en el sentido de la teoría de juegos, ya que la lucha que puede existir por el uso del suelo, del agua o incluso el debate sobre la apropiación o la conservación de cierto patrimonio cultural suele ser un entretejido de cuestiones culturales, políticas y económicas que, desde la perspectiva de la economía neoliberal, quedan reducidas a un simple problema de gestión y logística. A continuación, los autores hablan de la idea de patrimonio común de la humanidad como el retorno ambiguo de la cosa común, siguiendo una estructura similar a la anterior, en el sentido de iniciar con un breve repaso histórico algunos tratados o convenciones desde los cuales se fue forjando la idea, que ya desde un inicio tiene la ambigüedad de unir, combinar o confundir recursos naturales con recursos culturales. En 1958, en la Conferencia de Ginebra sobre el suelo marítimo, se habla de la legislación necesaria para un derecho del mar, jugando con la idea de ser un espacio natural de obtención de materia prima, pero también un ecosistema que es necesario conservar y, por lo tanto, regular para el uso de las futuras generaciones. En 1967 se establece el Tratado General del Espacio, el, el cual recuperan los autores para ejemplificar a las cosas comunes como intrínsecamente inapropiables, pero, retomando la crítica de Susan J. Buck, el problema sería que estos bienes comunes naturales no están amenazados de ser apropiados mientras no exista la tecnología que permita su explotación rentable. Hace unos días, hace unos días inició el primer programa espacial pseudo privado, SpaceX, es una alianza con la NASA, que es un organismo pues, estatal, con lo que se abre la puerta para que la exploración espacial se convierta en explotación de recursos naturales, llevándolo al ridículo. Hay un ejemplo que pongo aquí del señor Burns de Los Simpson, quien llega a construir un satélite para bloquear la luz solar y solo permite pasarla cuando la ciudad le pague por el uso del servicio. Que digo, es un ejemplo más llevado al absurdo, pero juega con esta idea de la tecnología como forma de privatización de recursos que supuestamente no eran apropiables. En 1970 surge el discurso sobre los bienes culturales de la humanidad, que son aquellos, y aquí cito, bienes que, a título religioso o profano, son designados por cada estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. Cierro cita. Estos bienes quedan sustraídos de la propiedad privada y pública debido a que el derecho internacional incluye en ella bienes considerados por su valor moral, histórico o intelectual. Como se ha mencionado, el discurso gira en torno a la imposibilidad de la apropiación de dichos elementos, pero en este caso no a partir de que sean intrínsecamente inapropiables por su constitución natural o por la carencia de tecnología actual, sino por su importancia dentro del desarrollo y la actividad humana. Los autores subrayan la importancia de este desplazamiento en el sentido de que la ampliación de los derechos del ser humano a los derechos sociales ha pasado de algún modo de la condición de víctima, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, a la de titular de derechos e incluso a la de titular de un patrimonio de bienes comunes. De esta forma se afianzó y se estructura como sujeto jurídico. Si bien podríamos hablar de un exceso de abstracción al respecto de la idea de humanidad, los autores esquivarán dicho obstáculo pretendiendo darle un carácter común, es decir, constituyéndose desde su teoría de los comunes como aquellos que participan desde esta acción participativa de institución. Para finalizar, la propuesta, que en cierto sentido es más un recuento de antecedentes teóricos y postulados para argumentar la siguiente propuesta, Laval y Dardot concluyen con el apartado Los derechos comunes fundamentales, una dinámica detenida, en el cual enfatizan la diferencia entre la lógica neoliberal, que canaliza la reivindicación de los bienes comunes, en la definición económica de los bienes públicos, lo que mencioné anteriormente sobre la empresa participando solo por buscar ganancias o concesiones a los impuestos, y la dinámica de la lucha política, que tiende a ampliar el dominio de los bienes comunes de la humanidad, vinculándolos a derechos fundamentales.
De esta forma, la educación, la salud y el acceso al agua serían derechos fundamentales que tienen por necesidad, y diría también por sobrevivencia, sobrepasar las soberanías nacionales y sobre todo los derechos de propiedad, quedando así la humanidad por encima del Estado y del mercado. Los autores ponen, por ejemplo, el caso de la lucha entre los derechos de propiedad intelectual versus el derecho a la salud, establecido en el documento fundacional de la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde 1946, y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Hoy en día, justo este tema toma una relevancia destacable. La lucha por encontrar lo más pronto posible una vacuna factible para el coronavirus queda enmarcada en este debate. Ya sea que un gobierno o un laboratorio privado se adjudiquen la patente para dicha vacuna, quizás impidiendo así su acceso para la mayoría de la población que no pueda costearla. Si bien el contexto pareciese favorecer una alianza internacional para detener dicha enfermedad, el marco legal desde el cual se desplegará el debate quizás sea el de los derechos de propiedad intelectual versus el derecho a la salud. La válida Ardot finaliza en este apartado mencionando la existencia de una contradicción del Estado social, que bueno, fue prácticamente la propuesta anterior, diciendo, los derechos sociales, económicos y culturales fueron pensados en función del modelo de los derechos subjetivos oponibles a los estados, libertad de expresión, libre asociación, derecho a la propiedad, entre otros. No fueron concebidos en relación con obligaciones y deberes de producción de lo común, desde el punto de vista de condiciones prácticas, políticas e institucionales que permitieran a los sujetos ser al mismo tiempo los coproductores de su efectuación. Dicha contradicción es un poco ambigua, siendo que se le acusa a los derechos subjetivos de no ser pensados desde la óptica construida precisamente por los propios Laval y Dardot. Las condiciones prácticas para dichos derechos, en teoría, están sustentados desde la propia configuración de las instituciones encargadas de expresarlos, defenderlos y hasta de garantizarlos. No se constituye un derecho sin antes haber constituido el aparato que lo pondrá en funcionamiento. Lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones dichos aparatos no funcionan, ya sea por ignorancia, por mala organización o incluso porque su función es simplemente servir de pantalla, solo para mostrar que algo se está haciendo, pero en realidad no se está haciendo más que archivar los casos. Para los autores, es claro que el Estado no es la respuesta. Incluso advierten que la reestatilización ha tomado un carácter nacional como movimiento reactivo, nacionalista y xenófobo, lo cual no deja de ser cierto, tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pero abandonan la idea de que en un principio la constitución del Estado funcionó como mecanismo de protección, ya sea desde la monarquía parlamentaria inglesa o la República Francesa decapitando al rey. Esto será importante para la discusión de la institución de la Federación de los Comunes, pensándolos desde la idea de los comunes mundiales, donde dichos derechos fundamentales tendrán que ser integrados al discurso de la institución de las obligaciones y los deberes de lo común, teniendo que dejar de lado, al parecer, por completo, la idea del Estado soberano e incluso la de soberanía, tal como la hemos entendido desde la política mundial. Y bueno, eso es el capítulo prácticamente. Bien, pues muchas gracias, Bess. Con esta última frase con la que terminas, pues nos sirve precisamente para unirlo a la participación de Carla, porque bueno, estamos pensando cuáles serían estos comunes mundiales justo en vistas a una confederación o una federación de comunes, que es de lo que nos hablaría la siguiente participación. Pues buenas tardes a todos. Gracias a Maite por invitarnos a participar y sobre todo pues a los compañeros por, pues por las reflexiones que nos han estado compartiendo a lo largo de estas sesiones, y el presente texto, de hecho, pues está pensado como una reflexión que va conjuntando algunos puntos que ya se pusieron sobre la mesa, y particularmente pues
pues es como un diálogo con todos ustedes, pero sobre todo también con Aura, que está aludida por la consideración de lo que hablábamos hace, me parece la semana pasada, sobre la solidaridad. Entonces, tuve presente esto en la elaboración del texto y efectivamente se titula Mutualismo o Solidaridad como soporte de una federación de los comunes. Al momento de que Laval y Dardot sostienen que hay que instituir los comunes mundiales, como nos lo exponía, ¿ves? Se preguntan si hemos llegado al final del modo de organización centralista del Estado y con ello obtenido ciertas formas de subjetivación que se articularon con él, por lo que creen conveniente concluir sus propuestas a partir de otra pregunta. ¿Cuál sería la organización política adecuada para dar forma institucional a la coproducción de los comunes mundiales? Para ello, es necesario plantearse cómo comprender una construcción política de un nuevo poder en donde aparezcan las instituciones de los comunes mundiales, pero sin caer en la alternativa de que esto solo implica desplazar el poder hacia los que carecían de este. Y además, ¿qué tipo de ciudadanía correspondería para la reconfiguración de un espacio público, de un nuevo espacio público? Así es como el objetivo de la presente reflexión se concentra en examinar si el mutualismo o la solidaridad sería acorde con el principio de federación que correspondería a la propuesta de Laval y Dardot, junto con una cierta noción de ciudadanía. Para Laval y Dardot no solo hay que considerar una forma de poder y con esta replantearse la noción de Estado, sino la formación de otro tipo de ciudadanía. En su replanteamiento sobre estas cuestiones partirán de la afirmación que el único principio respetuoso de la autonomía de los gobiernos locales es el principio federativo. Ahora bien, ¿cómo entenderlo? Los autores parten de la idea de federación de Proudhon, para quien esta, cito, es una convención mediante la cual uno o varias cabezas de familia, uno o varios municipios o uno o varios grupos de municipios o estados se obligan recíprocamente y la igualdad de los unos hacia los otros respecto a uno o varios objetos particulares cuya responsabilidad incumbe especialmente, entonces y exclusivamente a los delegados de la federación. Fin de la cita. Pero, ¿cómo sería este federalismo a escala internacional? Para responder a esta pregunta es ineludible voltear hacia la paz perpetua de Kant. Pues desde su perspectiva, en ella se encuentra una alianza entre los pueblos y no un estado de los pueblos, que presupone o tendría que presuponer una pluralidad. Por eso, Kant afirma que hay que considerar aquí el derecho de los pueblos, unos respecto de otros, precisamente en cuanto que forman diferentes estados y no deben fundirse en uno solo. Sin embargo, solo encontramos una idea de federación relativa a una alianza de paz, por lo que los estados se comprometen al cese definitivo de las guerras. Esto nos ayudará posteriormente cuando planteemos la noción de ciudadanía. Por el momento, es útil recuperar la consideración de Kant de una sociedad de naciones, la cual no debería ser un estado de naciones, pero solo es un medio que usarían los estados para protegerse de la guerra a costa de renunciar al supuesto derecho a hacer la guerra. Aquí aún no encontramos un cuestionamiento a la soberanía nacional, una consideración de un federalismo de la estructura interna de cada estado o una idea positiva de una república mundial. Esta federación es propuesta, como lo acabo de mencionar, con el fin claro de garantizar una paz que descansa en lo que Kant llama el tercer artículo definitivo, que es el derecho de ciudadanía, vinculada solo al derecho de visita, que se deriva del principio la libertad de poseer. Y cito a la paz perpetua de Kant:
fúndase este derecho en la común posesión de la superficie de la tierra. Originariamente, nadie tiene mejor derecho que otro a estar en determinado lugar del planeta. En este sentido, un común, así, el derecho de cada cual a la apropiación, no es lo que buscan Laval y Dardot. Respecto a la consideración de un federalismo de la estructura interna de cada estado que no encuentran los autores en la propuesta de Kant, entonces recuperan a Montesquieu, particularmente su libro 9 del espíritu en las leyes. En él identifican una sociedad de sociedades que hace una sociedad nueva y la consideración de varios cuerpos políticos que consienten en convertirse en ciudadanos de un estado más general, pero tampoco atiende a la idea federativa que Laval y Dardot están buscando, pues para Montesquieu son estados ligados por el pacto federativo que componen a escala internacional una sola unidad. Cito a Laval y Dardot. Y los ciudadanos de cada una de esas repúblicas se convierten al mismo tiempo en ciudadanos de la república surgida de la federación de todas ellas. La república federativa combina, en consecuencia, las ventajas respectivas de la república respecto a su interior y de la monarquía con respecto al exterior. Fin de la cita. El problema con esto es que se ha interpretado para repartir de manera vertical los poderes, como lo encuentran los autores cuando los antifederalistas llegan a usar a Montesquieu y presentan al federalismo como una manera que permite quitarle todo contenido social determinado y presentarlo como una solución técnica a un problema técnico. La cuestión es que, por el momento, tenemos algunos elementos que se pueden considerar que Laval y Dardot buscan para un principio federativo, pero aún no se responde a la pregunta: ¿cuál sería la organización política adecuada para dar forma institucional a la coproducción de los comunes mundiales? Hasta el momento sabemos que es necesaria una sociedad de sociedades, pero que respete la autonomía de dichas sociedades. Y además es necesaria otra consideración de ciudadanía que no se articule con la idea de soberanía. Con la pregunta anterior se vincula el punto sobre cómo pensar el principio federativo de tal manera que esté directamente articulado con la concepción de una democracia que no se detenga en la esfera de lo social, suponiéndolo orgánicamente ajeno al dominio público, de la política pura, sino que haga valer, como lo habíamos visto anteriormente, en el ágora y en la iglesia. Para los autores, parte de su respuesta puede estar en la teoría de Proudhon, al que regresan para tratar de identificar un tipo de federación apropiado para la práctica del uso común a todos los niveles de la vida social. Cito a Laval y Dardot, quienes a su vez recuperan del principio federativo de Proudhon, en donde, cito, opone el contrato de federación mediante el cual los contratantes se obligan recíproca e igualmente los unos para con los otros, a la comunidad en la que ve la imagen de miniatura de todos los estados absolutos. La federación procede efectivamente de una doble exigencia. Por un lado, una exigencia de reciprocidad entre los contratantes. Desde este primer punto de vista, el contrato es sinalagmático o bilateral. Y por otra parte, una exigencia de equivalencia entre lo que se da a cada contratante y lo que se compromete él mismo a dar. Desde este segundo punto de vista, el contrato sería conmutativo. Fin de la cita. Laval y Dardot encuentran en esta consideración que los estados son llamados a federarse a escala internacional y que constituyen por sí mismos federaciones de comunes. Aquí encontraríamos el principio federativo
que el principio federativo concerniría tanto al derecho cívico, el primer nivel del derecho público, ¿no? Kant, como al derecho de gentes, el segundo nivel del derecho público. Aunque los autores no continuarían con esta distinción que ha acompañado una idea centralizada del poder, recordemos que Laval y Dardot buscan un federalismo no centrado, por lo tanto un federalismo no estatal, pero toman prestado, ¿no?, el vocabulario de Kant para mostrar, entre otras cosas, que la exigencia de una constitución republicana, el primer artículo del Tratado de Paz Perpetua, es sustituida ahora por la exigencia de una constitución federativa interna de cada estado. Pero la comprensión del principio federativo no solo compete a la organización de las relaciones entre los estados y la autoridad federal, sino también la de las relaciones de los comunes entre sí en la esfera de lo social económico y la relación entre ambas organizaciones. No caer en el error de pensar, por un lado, el principio de centralización política y por el otro, el principio de, ellos le llaman, insolidaridad económica. Desde Proudhon es conveniente oponer un solo y mismo principio, el de mutualidad. Para Laval y Dardot, el de mutualidad, incluye tanto la autonomía municipal como la solidaridad económica. Y entonces aquí cito a Laval y Dardot nuevamente, donde ellos hacen un rastreo de el origen de la mutualidad. Y entonces cito, la palabra francesa mutuelle, mutualité, mutuation, que tiene como significado recíproco, reciprocidad, viene del latín mutuum, que significa préstamo de consumo, y en un sentido más amplio, intercambio. Si suponemos que el prestatario que consume el préstamo devuelve su equivalente bajo una u otra forma y que el prestador se convierte por su parte en un prestatario, entonces tenemos una prestación mutua o un intercambio. Pero lo importante para ellos, que explica Proudhon, es comprender cómo sobre esta idea de mutualidad, reciprocidad, intercambio, justicia, sustituyéndola por la de autoridad, comunidad o caridad, se ha llegado en política y en economía política a construir un sistema de relaciones que tiende nada menos a cambiar desde su raíz el orden social. Fin de la cita. Lo que se tiene en Proudhon es una consideración doble del principio de federación, en la que se articulan las dos esferas respectivas de lo político y lo social económico. Y para ello recurren a el significado de federalismo de Proudhon. El federalismo debe realizar la combinación de dos formas de democracia, la democracia política de los comunes y la democracia industrial de las compañías obreras. Se comprende en estas condiciones que la distinción de los dos tipos de federación política y económica, agrícola e industrial, queda enteramente condicionada a la comprensión del principio federativo como extensión del mutualismo a toda la sociedad. Fin de la cita. Recordemos que en su definición de federación considera, como ya lo habíamos citado, que uno o varios grupos de municipios o estados se obligan recíprocamente y la igualdad de los unos hacia los otros respecto a uno o varios objetos particulares, por lo que el mutuum, de mutualidad, remite ante todo a la exigencia de reciprocidad en el intercambio de oficios y productos entre prestador y prestatario. Sin embargo, Laval y Dardot puntualizan que la derivación que hace Proudhon de mutus no se puede reducir mutuum a una exigencia formal de reciprocidad. Para los autores, el sentido de mutualidad tendría que ser en nominativo, es decir, mutus, en lugar de ser en acusativo. En el primer caso, entonces, se tendría el principio de la coobligación en el mutus,
que une a los coparticipantes de una misma actividad. El principio tanto de la organización interna de las dos esferas como de su articulación recíproca. Incluso con lo común que buscan la Valley-Dardot, se tiene no un principio económico que se convertiría en político al extenderse a la esfera política, ni tampoco un principio moral de justicia válido en todo momento, sino de entrada un principio político que tiene la vocación de gobernar tanto la esfera social económica como la esfera política pública. Para lo cual es esencial esa reciprocidad que encuentran la Valley-Dardot, pero en el sentido de mutus. Pero también la igualdad en la obligación que excluye toda subordinación de una de las partes implicadas en el pacto con las demás. En este sentido, se contrapone al principio de soberanía del Estado-Nación que nos comentaba Bess hace unos momentos, que implica una noción de poder supremo y absoluto situado por encima de todos los otros y desligado de toda obligación respecto a ellos. Para la Valley-Dardot, los comunes políticos deben tomar instancias, cito, de apelación para los individuos que en el interior de un común social dado vean sus derechos subjetivos amenazados o cuestionados. Fin de la cita. Y de la misma forma, este sistema de federación de los comunes puede extenderse a escala mundial. Para ello, se requiere de un tipo de ciudadanía que corresponda a dicha federación de los comunes que buscan la Valley-Dardot. Esta tendría que superar la idea de una ciudadanía estatal nacional y pensarse como una ciudadanía descentrada, como también ya lo mencionó de alguna manera, ¿ves?, plural y recíproca en el espacio público que se reconfigura. Se trataría, por lo tanto, de construir una ciudadanía transnacional, en ausencia de toda pertenencia a una comunidad transnacional, por lo que no sería suficiente el derecho de visita que veíamos en Kant, o ganar territorialidad, pues la preocupación de la Valley-Dardot es que en aras de esta expansión se pierda calidad política, de tal manera que tendría que, con más razón, separarse el vínculo de la noción de ciudadanía con el de pertenencia, ya que solo aquel que pertenece a un determinado territorio se le pueden garantizar sus derechos. Este término de ciudadanía ha sido designado a aquel que pertenece a una comunidad política, que sin hacer algo goza pasivamente de derechos que no ha defendido ni tratará de defender. Parece que para los fines de la Valley-Dardot, la idea acorde con el tipo de federación y el de ciudadanía que buscan no se encuentra en el mutualismo de Proudhon, sino más bien en una cierta idea de solidaridad. Efectivamente, ambos tienen una connotación de origen más o menos similar, pues como hemos visto, el mutualismo comprendido en los términos de Proudhon nos remite a un sentido de intercambio en términos de consumo, de prestación mutua. En cuanto a la solidaridad, tenemos que esta se entiende como, bueno, se entendía en el derecho romano como parte del primigenio derecho civil en lo referente al cumplimiento de las obligaciones del deudor hacia el acreedor. Se consideraba que los deudores debían responder en conjunto su prestación ante el acreedor. Se hablaba de obligaciones in solidum. Posteriormente, la solidaridad aparece como una forma de disminución de la desigualdad en términos económicos entre los participantes de una sociedad por medio del incentivo de la confianza en el cumplimiento de los compromisos entre cada una de las partes de una relación contractual. La solidaridad como principio ha desempeñado un rol transformador de situaciones de desigualdad de las personas. No busca constituirse en una guía de cambios de estructuras sociales, sino en un modelo que promueva la superación de situaciones de injusticia o carencia de quienes opten por practicarla. Este principio puede ser aplicado en el ámbito de la política como el de la economía. Así, las políticas económicas o sociales de un país deben tender a aplicar un proceso solidario que genere bienestar o bien común en la población beneficiada. De esta manera,
el poder político tendría que ser aquel que facilite el ejercicio solidario. Para ello es conveniente recuperar la idea de reciprocidad, que ya se encontraba en el mutus, que veíamos con Proudhon, pero que él le da el sentido de mutuo, anteriormente mencionado, ya que su ejercicio involucra la unión de esfuerzos de forma conjunta entre pares y la práctica de dichos esfuerzos por lograr un bien colectivo. La solidaridad sería entonces el fruto de las relaciones de esa reciprocidad. Me falta todavía un poco, no sé si hasta ahí o continúo, porque ya es mucho. No, bueno, no sé qué les parezca, pero a mí me parece que es interesante esa última parte en la que hablas de Rorty y ya de la cortina. Okay. Creo que abona la discusión, entonces puedes continuar. Además hay tiempo. Ok, bien, aquí nos parece pertinente darle un voto de confianza, al menos temporal, a Rorty, para quien la solidaridad descansa en el reconocimiento de la semejanza y en un sentimiento de compasión compartido. Para Rorty, la solidaridad es un atributo de los individuos, aunque se desarrolla dentro de un grupo. La perspectiva de Rorty es que, más que por un lenguaje común, la humanidad, y bueno, ahí más bien es una crítica que le hace a Habermas, está vinculada al resto por la sensibilidad al dolor, especialmente por la sensibilidad a aquella especie de dolor que los animales no comparten con los hombres, y que sería la humillación. Esta idea, de alguna manera, ya la encontramos en Kant, para quien la imagen de una comunidad de los pueblos, tanto en su conciencia de que la violación de una ley en algún lugar se sienta en todas partes. Es decir, se encuentra un cierto sentimiento de injusticia y de solidaridad en el espíritu de hospitalidad, que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Por eso, la paz es resultado no solo de la vigencia de la ley, sino de una institucionalización de la cooperación entre todos los estados y pueblos. Sin embargo, lo que no sería de utilidad para el tipo de federación y de ciudadanía que buscan Laval y Dardot es que esta idea de solidaridad no es universal, sino circunscrita a aquellos con los que nos identificamos, es decir, que son como nosotros. Pero nos parece que esta consideración de que la solidaridad se basa en el sentimiento de una amenaza común y el conocimiento de la vulnerabilidad por una posible humillación podría ser un vínculo social que necesitamos, aunque este podría complementarse con una idea similar a la de Adela Cortina en su artículo Más allá del colectivismo y del individualismo, para quien la solidaridad, que es una actuación que va más allá de la cooperación, no está centrada en uno mismo, sino en la persecución del bien del otro. De esta manera, no solo nos uniría un sentimiento de vulnerabilidad o de humillación, sino que la solidaridad va más allá cuando entiende a la persona autónoma como fin en sí misma y por tanto merecedora de la solidaridad. Cito de Adela Cortina, que todo hombre es fin en sí mismo y por tanto en sí valioso, que exige por parte de los que así lo consideran una adhesión que le permite llevar a término sus planes vitales legítimos, adhesión que no puede condicionarse a una contraprestación que no siempre es posible. Fin de la cita. De esta manera, y con esto finalizo, la ciudadanía transnacional por la que apuestan Laval y Dardot tendría que ser considerada más en términos prácticos que, cito a Laval y Dardot, que en términos de derechos formales otorgados. Entendida de este modo, la ciudadanía ciertamente siempre tiene que ver con los derechos y con derechos que se actualizan en prácticas, en el uso de derechos reconocidos, en su defensa cuando se ven amenazados y en la lucha por la obtención de nuevos derechos. Y ya, hasta ahí es todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Carla. Como decía Maite, tenemos bastante buen tiempo para pasar ahora Gracias. a las preguntas.
muchas gracias por tu participación y a Bess también. Como bien decías al principio de tu exposición, pues has retomado varios puntos de los que a lo largo de estas sesiones hemos discutido, ¿no? Y que además son como de interés común del seminario, como el concepto de ciudadanía, el replanteamiento de la propiedad, sus límites, ahora lo que abordamos de la solidaridad. No sé quién quiera comenzar con alguna pregunta o comentario, cualquiera de los dos participantes. Bueno, si quieren yo rompo el hielo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Me parecen, bueno, dos conceptos que me parecen, más bien, me parecen fundamentales. Me gustaría discutir 4 conceptos de sus intervenciones. En el caso de Bess, la idea de humanidad y la idea de derechos humanos. Y en el caso de Carla, esta idea final, bueno, la idea de ciudadanía, en primer lugar, ciudadanía transnacional, y la de solidaridad. Entonces, déjenme formularlo de esta manera. En relación con la idea de humanidad, me parece que es un concepto fundamental y que Laval y Dardot lo dejan un poco en el aire. No sé qué te parezca a ti, Bess. Yo creo que el asunto es un poco plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de esta humanidad. Yo me acordaba, y para los que estuvieron conmigo en un seminario anterior, de un texto de Ferrara, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Hay en el texto Ejemplaridad y Derechos Humanos de Alessandro Ferrara, él nos da un poco pistas para pensar el concepto de humanidad no como una fórmula abstracta, sino él dice como una construcción sustantiva. Entonces, y él establece ahí una distinción entre dos nociones normativas del concepto de humanidad. Una, la moral, y otra, la política. Y entonces dice que cuando pensamos la humanidad en términos políticos, la concebimos como, tengo aquí la cita, como una sociedad que contiene a todas las otras en su seno, y consideramos las sociedades constitutivas tal cual son realmente, es decir, como las sociedades concretas que conocemos, con su naturaleza, su estructura, su ubicación geográfica, su Producto Interno Bruto, su orden institucional, sus recursos naturales, su historia, etc. Fin de la cita. A esta idea a este concepto de humanidad política, Ferrara añade otro. Él dice que hay que completar este concepto, esta noción de humanidad, con una concepción más exigente a nivel normativo. Él dice que tendríamos que entender la humanidad como el conjunto de todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en la Tierra. Yo creo que esto es una cita de él, pero yo creo que esto está tomado casi a la letra de los textos de Arendt, ¿no? Entonces, la cuestión para mí es, para preguntarle a Bess, es cómo vio él este concepto de humanidad en el caso de Laval y Dardot. Lo digo por lo siguiente, porque ellos quieren enfatizar un concepto político para el principio de lo común y también para la idea de humanidad. Obviamente ellos no están pensando la humanidad en términos sustantivos, es decir, no están pensando que hay algo así como una naturaleza humana y que a partir de ella podamos sostener esta dinámica de construcción de los comunes. Pero ¿no les parece que se queda un poco lábil la idea de humanidad, que sostiene un poco su concepción también de los estados federados, también de los derechos humanos, o al menos no de los derechos humanos, porque no hablan propiamente de los derechos, sino de los distintos derechos, ¿no?
e incluso de esta idea de ciudadanía transnacional. Bueno, esa sería como una, no sé, una primera cuestión. La otra es, bueno, a mí me parece muy interesante esta idea de ciudadanía que ellos están proponiendo. Yo creo que el concepto de ciudadanía ya, y ellos de hecho en estos apartados, si se han fijado, hacen muchas referencias a los planteamientos de Arendt, y, y me parece que si pensamos un poco en esta idea del derecho a tener derechos, creo que es lo que está un poco como de fondo. Pareciera como que ellos están, no sé qué pienses tú, Carla, como peleándose con esta paradoja que ya planteó Arendt en el capítulo 9 del primer volumen de los orígenes del totalitarismo, cuando ella dice que nos dimos cuenta, a ver, también creo que lo tengo por aquí, déjenme, dice, aquí está. Los derechos del hombre, supuestamente inalienables, demostraron ser inaplicables allí donde había personas que no parecían ser ciudadanas de un Estado soberano. Fin de la cita. Es decir, al identificar la ciudadanía con la condición de sujeto de derechos y al mismo tiempo al reducir los derechos humanos a derechos civiles, pues se excluye justamente a un montón de seres humanos o miembros de la humanidad, se les priva del derecho a tener derechos. Dice también Arendt en ese mismo texto, dice, y la vuelvo a citar, los derechos del hombre, después de todo, habían sido definidos como inalienables porque se suponía que eran independientes de todos los gobiernos. Pero resultó que en el momento en que los seres humanos carecían de su propio gobierno y tenían que recurrir a sus mínimos derechos, no quedaba ninguna autoridad para ponerles para protegerles, ni ninguna institución que deseara garantizarlos. Fin de la cita, ¿no? Bueno, entonces, me parece a mí, o me ha parecido a mí, que en los dos capítulos hay como una carencia, que ellos no explican bien el concepto de humanidad, no profundizan, se lo quitan en un par de páginas menos, y tampoco esta idea de ciudadanía transversal. Entonces, primero esa es como una para Bess y otra para Carla. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de hecho creo que justamente la segunda pregunta responde la primera, ¿no? En el sentido de que comparto completamente de que hablan de humanidad, pero justamente lo asumen, ¿no? O sea, como, ahí está la humanidad, pero como toda la problemática que nace en el siglo XX sobre el uso de este concepto, sobre la explotación que se tuvo de queda completamente borrado dentro del debate que ellos están poniendo. Siento que tratan de saltarse toda esta problemática justamente al decir que van a tratar a la humanidad como sujeto jurídico. Y que desde ahí ya, pues con esto nos salvamos de naturalezas humanas, de cuestiones de legislación, de cuestiones antropológicas. Pero no puedes hablar de una humanidad, como usted dijo, o sea, en términos sustantivos, sin sustancia, porque justamente estos elementos son los que están sustentando el concepto de humanidad. O sea, quizás por más jurídicamente que trates de establecer el concepto de humanidad, siempre va a estar fundamentado en un concepto antropológico, mínimo si lo quieres, de qué representa, quiénes están dentro del concepto de humanidad. Sobre todo la crítica que hace Arendt al concepto de humanidad, ahí tendría que haber salido completamente. Pero, y bueno, se me hizo curioso porque justamente ellos hablan de cómo organismos como la ONU, que surgen de toda la problemática de la Segunda Guerra Mundial, donde se les quitó a grandes no grandes masas, sino a grupos de comunidades, de población, el derecho a tener derechos, pues truena ahí, ¿no? O sea, bueno, me estás hablando de que hay un concepto jurídico de humanidad, pero este mismo concepto jurídico va a estar fijado a un Estado soberano.
que justamente tiene la Pero ellos, facultad. perdón que te interrumpa, pero ellos están diciendo que no a un Estado soberano, sino a una como república, que es como la parte que hace Carla. Entonces, yo creo que ellos están apuntando bien, pero no desarrollan en qué consistiría esta humanidad como sujeto jurídico. O sea, la humanidad sería esa, digamos, la detentadora, eso que sea la humanidad, sería quien detente lo que Arendt llama el derecho a tener derechos. ¿Sale? La cuestión es, ¿y esa humanidad quién sería? Porque claro, en la intervención de Carla me quedé pensando, bueno, si tomamos a Rorty, pues estamos mal, estamos fritos porque Rorty dice aquellos con los que nos identificamos, aquellos por los que podemos sentir compasión. No, pero eso no es la humanidad. Entonces, el concepto de solidaridad, que por cierto me faltó por decirte, es muy discutible desde la perspectiva arendtiana si lo entiendes cercano a la noción de compasión, a menos que des otra explicación de la noción de solidaridad. Pero si la entiendes como compasión, entonces acuérdate, la Revolución Francesa para Arendt fracasó justamente por esa compasión, ¿no? Entonces, bueno. A donde iba a llevar esto un poco es que justamente, a pesar de que lo pongas en el sentido de lo que sustenta este sujeto jurídico de humanidad, van a ser instituciones como la ONU, que, bueno, la Val y Dardot hablan de, bueno, hay que superar incluso a la ONU con la institución de los comunes internacionales. Me quedo pensando en la problemática que se ejerció justamente metiendo el concepto de soberanía, bueno, cuando sucedió el genocidio de Ruanda, o el de los Balcanes, justamente el concepto de genocidio es un concepto jurídico que sirve, en teoría, para evitar los genocidios. O sea, si tú como la ONU estableces que está sucediendo un genocidio en cierto país, en teoría tendrías la posibilidad internacional de intervenir en ese país para evitar el genocidio. Que también fue lo que pasó un poco en los Balcanes, pero justamente la discusión que se generó en los 90 sobre, bueno, una intervención que rompe el concepto de soberanía nacional, no puede estar no está integrada, mejor dicho, al derecho internacional. Entonces es como un quiebre raro en este sentido de que la humanidad, el concepto de humanidad que se está manejando, puede incluso solo proyectarse. O sea, siento que en la Val y Dardot de repente dirían, no, pues es que si ya hay una comunidad internacional, unos comunes internacionales, en donde se reconoce el sujeto jurídico de humanidad, el problema, como usted dice, es que no hay un parámetro que podríamos decir, bueno, ¿y quién está dentro de esta humanidad? Porque se quisieron saltar en un principio el debate sobre el mismo concepto de lo humano, bueno, de la humanidad, mejor dicho. Y tú, bueno, es que quiero dejar también que Carla intervenga, pero tal vez no requiramos como determinar la extensión del concepto. La extensión me refiero a cuántos sujetos o a qué sujetos engloba el concepto de humanidad, sino más bien pensar la humanidad, un poco como estaba diciendo, por eso cité a Alessandro Ferrara, como una construcción. Yo voy con él en parte, ya después os presento un texto sobre eso, pero voy con él en parte en relación a la idea de que la humanidad no es un dato de la historia natural, sino una construcción. Para mí, la humanidad, digamos, es un concepto que aplica en función de que efectivamente ejerzamos los derechos humanos como una práctica. Porque tampoco los derechos humanos para mí son sustantivamente algo dado, sino la práctica de ciertas obligaciones, coobligaciones, podríamos decir, entre todos. Entonces, ¿hasta dónde se extiende el concepto de humanidad?
tanto como se extiende la práctica del ejercicio de los derechos entre todas esas sociedades, entre todos esos colectivos realmente existentes. Si, la humanidad no es como contar cuántos son de estos, sino, como bien dice Ferrara, acudiendo a Arendt, todos aquellos que han vivido, viven y vivirán. Pero ¿y quiénes son esos? Pues esos se determinan en la propia práctica del ejercicio de los derechos humanos. Me quedé con lo que mencionaba, en el sentido de que, bueno, si la humanidad dependiera del sentido práctico de ejercer estos derechos humanos, en cierto sentido, el problema sería qué sucedería con poblaciones que por condiciones históricas, económicas distintas, no puedan reconocerse dentro de estas, no puedan reconocerse y no son reconocidos dentro de estas, no teorías, sino de estas instituciones, por ejemplo. O sea, me quedo pensando un poco en quizás lo que está pasando actualmente con el movimiento de Black Lives Matter. Dices, bueno, una policía, en teoría, tendría que tener el concepto de humanidad fijado en su institución porque supuestamente están para protección. Pero, pues bueno, reconocemos todo lo que sucede. Entonces, y lo curioso es que ningún policía ahorita te va a decir que no reconoce a una persona afroamericana como no humano. O sea, lo que yo quería decir, ¿ves? Es que el concepto de humanidad es más bien como un concepto regulativo que orienta la práctica del ejercicio de los derechos humanos. ¿Sí me explico? Y entonces, lo que hay que hacer es ver cómo va a funcionar esa práctica como esa coobligación de la que los mismos Laval y Dardot hablan. Eso es lo que creo. Y me parece que eso tiene que ver con la propuesta de pensar una ciudadanía, y entonces ya le damos la palabra a Carla, que no sea dependiente del concepto de soberanía, sino de ese ejercicio, digamos, de la práctica de la coobligación en la polis, o sea, en la práctica de la obligación en el ágora, como tú decías, la práctica del derecho, pero digamos, de unos con los otros en el espacio público, al margen de soberanías de Estado. No sé, Carla, ¿cómo ves? Bueno, sí me fue difícil reconstruir esos dos conceptos y bueno, y creo que no lo he logrado, de ciudadanía y de solidaridad, porque como bien dices, no le dedican el suficiente espacio. O sea, es muy poco a lo largo de todo el texto, Sin embargo, es una apuesta que sí le hacen a y que creo que es una categoría sumamente importante. No solamente hablan de una ciudadanía transnacional, sino sí entre esas dos palabras está ciudadanía política transnacional y que efectivamente tendría, bueno, más bien lo que nos queda claro es lo que no quieren. No quieren que esta ciudadanía sea apática, pasiva, que solamente sepa que goza de derechos pero ni siquiera lucha por ellos, ni tampoco es solidario con el de enfrente o el de al lado, qué sé yo, y que tampoco visualiza un bien común, etcétera. Eso es lo que no quieren. Pero, ¿cómo hacer esta ciudadanía política transnacional y que, bueno, yo como lo veo, porque tampoco lo dicen de manera explícita, que está vinculada con una noción de humanidad, no de ser humano, como bien lo mencionabas, Maite, de humanidad, porque creo, aunque no lo dicen de manera explícita, Oh, Dios, ya sé que no. creo que el temor es a caer. ¿Ah?
Es que te había quedado parada, pero ya. Ujú. El temor, me parece, es caer en en este molde de ser humano o de lo que podría ser la humanidad vinculada con una noción de ciudadanía como parte de un territorio, porque entonces volvemos a caer en, en que solamente si eres considerado como ciudadano de X territorio, por lo tanto eres un ser humano y por lo tanto tienes derechos. Entonces, sí me resultó un poco difícil. Sé que es, más o menos me queda claro qué es lo que no quieren. Pero, por ejemplo, por eso también me di a la tarea como de decir, a ver, y para esta ciudadanía, ¿cómo nos la imaginamos que debería de ser en cuestiones de cuando ya estén estas instituciones de lo común? Se tendría que generar o estar en el escenario, este mutualismo del cual nos habla Proudhon, o como nos lo había dejado sobre la mesa también ahora, esta consideración de la solidaridad. Entonces, sí encontré por ahí como algunos destellos de, de que sí necesitan esta coparticipación, coobligación, y que sí simpatizan con un poco con el mutualismo de Proudhon, bueno, eso es lo que yo vi, pero no en el sentido, como yo decía, me di a la tarea hasta de consultar mis notas de latín. O sea, ¿por qué no mutum y por qué sí mutus? ¿No? O sea, lo que no les gusta de Proudhon es que en el mutum, de alguna manera, parte de una asimetría. Y es lo que a mí comentaba, creo que la sesión anterior, y por eso no estaba de acuerdo conmigo, creo ahora, es que es precisamente eso es lo que creo que ya ha instaurado como una federación de lo común, pues en qué sentido podríamos concebir que nuevamente haya verticalidad, asimetría, etcétera. Entonces, no se van por el mutualismo en la connotación de mutum como asimétrico, pero sí del mutus como nominativo, es decir, donde ya se habla entre pares, y eso me lo dio la solidaridad, o sea, o es la connotación que en ocasiones le damos a la solidaridad entre pares, y ellos, al hablar de coobligación y coparticipación, me parece que su noción de lo común también tiene que partir de esto, de darse entre pares, ¿no? No sé, eso es lo que yo considero por el momento. Sí. Bueno, lo único, nada más digo una cosa y ya me cayó. Sí. Lo único que me hizo ruido fue cuando incluiste a Rorty, Sí. y le diste un voto de confianza. Bueno, y hablaste del sentimiento de compasión compartido. Y ahí dije, es que eso es lo que no es de ninguna manera, porque si Pero tú puedo decir una cosa. Sí, claro, por O favor. sea, digo, termina. No, porque si tú introduces el sentimiento, entonces empiezan a entrar las ligas o los vínculos que tienen que ser, digamos, de pertenencia, de algún modo, o por lo menos de cercanía. Entonces, pero ya había salido Kant, de que no. Yo nada más lo que quería decir al respecto de eso, Maite, es que, o sea, es verdad que a lo mejor desde esta lectura arendtiana se podría poner ese pero, ¿no? Diciendo, la compasión es justo la que le dio al traste a la Revolución Francesa. Pero a lo mejor esto de solidaridad o, bueno, más bien abordado desde Rorty, el sentimiento de humillación que compartimos, haz de cuenta que podría, me parece, equivaler, se podría hacer la equivalencia a lo que dice Albenas Manova, ajá, exactamente, cuando dice, a lo mejor no tenemos un sentido de justicia, pero tenemos un sentido de injusticia, ¿no? Entonces, no es, podría ser no tanto viéndolo como eso, ¿no? O sea, que seamos capaces de sentir tal cual la humillación, pero somos capaces de reconocer aquello que humilla al otro porque va en contra de esa
humanidad, ¿no? O sea, algo que le falta a, Ujú, o sea, que ya, nada más esa. ujú. Ok. Ujú. Pero Carla, que iba dirigida a ti. ¿Puedo Oh, dar mi opinión? Claro. sí, claro. Este, bueno, en relación a Rorty, ciertamente Carla lo cita, pero me parece que esa es como una impresión que nada más deja ver el problema de la compasión y al final de su texto retoma justamente un argumento contra la compasión entendida como este sentimentalismo, ¿no? Cuando cita justamente la dignidad, eh, no recuerdo el autor ahorita, pero Cortina. cita la dignidad y cita el fin en sí mismo, que está haciendo la recuperación de Kant, ¿no? O sea, la solidaridad sería, pues sí, sería por una cuestión no tanto de compasión en el sentido emocional, sino en el sentido de un principio moral, ¿no? Adela Es decir, Cortina es la autora. ¿por qué me solidarizo? Ah, sí, ¿por qué soy solidario con otro y por qué debo serlo? No solamente porque me emociono o tengo la emoción en algún momento o me siento como ligado por la cercanía, ¿no? Sino porque hay un principio de fondo en esa actuación. Me parece que ahí está un poquito también desmarcándose de lo de Rorty, ¿no? Y que claro, esa es como, no sé, una vieja discusión entre Schopenhauer y Kant, ¿no? O sea, ¿por qué actuamos? Diría Kant, pues por principios debemos actuar. Diría Schopenhauer, no hay tal cosa como principios, lo único que hay es la compasión y esa es la única salida que le da la moralidad. Pero me parece que en su texto, por lo menos a lo último, aclara eso de la solidaridad. Ahora, mi pregunta para Carla sería, si ella estaría como dispuesta a asumir ese principio kantiano de la dignidad, del fin en sí mismo, como principio de la solidaridad, si ella estaría dispuesta a asumir ese principio, entonces, ¿dónde entraría con el principio de lo común? ¿Qué principio sería todavía anterior, el de lo común o el principio kantiano del fin en sí mismo? ¿Qué sería primero? Bueno, lo primero, más bien antes que eso, es que cuando recuperé a Cortina, que a su vez efectivamente podemos ver ahí la presencia de Kant, por eso es que la recupero, porque de alguna manera la Validar Dot no solamente creo que voltearon a ver a Kant en la paz perpetua, sino recordé una participación, no recuerdo, creo que estoy citando mucho ahora, ya después por favor me corrige si lo malentendí, pero no recuerdo si Monse o ahora citaron a Kant en esta cuestión pues de sus máximas kantianas, esto del ponerse en el lugar del otro, entonces no recuerdo muy bien. Sí, yo hice alguna referencia al sentido común, pero al sensus común ya, estético, sí. que Sí, es, estético. o sea, no, ni siquiera es en la razón práctica, ¿no? Y que además de alguna manera también tendría que ver con esta capacidad de ponerse en la perspectiva del otro, ¿no? O sea, y ahí sí yo creo que no es sentimentalismo, o sea, por eso también el sentido estético tampoco es una cosa ni de emoción ni afección infravalorado. O sea, incluso a mí me preocupa que les parezca tan necesario rehuir a todo sentimiento, sinceramente. Me parece muy loco que nada más pueda tener validez lo que es un principio moral. Creo que es incluso no entender la constitución del sistema kantiano, pero bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, más bien tenía presente, aunque sea de manera implícita, esto que ya había expuesto Aura en su participación y que no lo veo como que si antes o después, creo que puede ir de manera conjunta cuando hablan sobre lo común. Y me imagino, me echó a volar mi imaginación en el sentido de cómo sería ese individuo, cómo sería ese ciudadano, y no me lo imagino
que no pueda ponerse en el lugar de los otros. No me lo imagino, no solamente sintiendo compasión, sino sintiendo indignación, sintiendo injusticia, para que se logre estas instituciones de lo común y que no solamente las instituciones, sino los mismos ciudadanos políticos transnacionales puedan seguir velando por esa construcción de lo que decía Maite, de la humanidad, de un bien común mundial, ¿no? ¿Puedo decir algo? El problema con eso es, pues tú hiciste una tesis sobre la banalidad del mal. Sí, ya lo sé. Entonces, sí, claro, o sea, digamos, esta idea regulativa de una ciudadanía republicana, con capacidad de juicio, capaz de ponerse en el lugar del otro, digamos, donde el sensus communis es el que da sentido a las decisiones, las acciones y los juicios, etcétera, pues está muy bien, pero bueno, quizá por eso tendría que existir alguna regulación, porque pues ahí están los... No hace falta irse hasta principio del siglo XX, con que veas a Trump pues ya es más que suficiente, ¿no? Pero, o sea, sí, más o menos, o sea, sí veo por ahí la banalidad del mal en este escenario también, pero creo que el tipo de ciudadanos que ha construido, como ya sea reflexiones del semestre pasado, ¿no? Este escenario neoliberal, pues es un individuo no solamente que puede ser apático, que incluso ni siquiera se siente llamado a, pues a luchar no solo por sus derechos, mucho menos por los de los demás, sino como lo acabas de mencionar, si estamos hablando de una ciudadanía con capacidad de juicio y estas cosas que acabas de mencionar, con estas características, pues entonces cuando menos tiene la capacidad de 3 cosas, ¿no? Además de ponerse en los zapatos del otro, pensar por sí mismo y pensar de manera congruente, ¿no? Consigo mismo, etc. O sea, por eso es que a mí me hacía ruido desde la sesión pasada, o no, si no recuerdo si desde la antepasada, o sea, creo que sí valdría la pena dedicarle a esta reconstrucción de cómo serían esos ciudadanos. O sea, sí está por ahí, sí está ahí, puesto sobre la mesa la categoría y qué es lo que no quieren, pero me parece que sí habría que considerar cómo sería la construcción de estos nuevos ciudadanos, porque tal cual estamos configurados en este escenario neoliberal incluso, ¿no? O sea, digo, el que ni siquiera tengas que luchar por tus derechos, los niños pequeños, ¿no? Sobre todo en un sistema más neoliberal que otro. O sea, tú entras a su recámara y es como, o sea, ya tienen internalizado que ese es su espacio privado y que no tienes ningún derecho a entrar. Bueno, de esa misma manera como desde niños van internalizando eso, bueno, no solamente que gozas de derechos, sino que tienes que luchar también por los derechos del otro. Entonces, ¿cómo sería esto? No lo sé. Pero que me parece que se tiene que reconstruir cómo serían, no solamente cómo sería lo común, sino cómo serían esos que participan y que construyen ese espacio público y nuevo orden común. Muchas gracias. ¿Alguien más? Laura, sí, que ha sido muchas veces interpelada. Sí, bueno, a mí me gustó mucho el texto de Carla, o sea, me pareció súper interesante, la verdad, me dejó pensando muchas cosas. Y en ese sentido, ahorita escuchando lo que también mencionaba Maite de la necesidad de regulación, porque es cierto, históricamente, o sea, nuestra excesiva confianza en este sujeto que piensa, que puede ponerse en lugar del otro, a lo mejor
ha descuidado el hecho que es necesaria esta regulación. Sin embargo, creo que justo este es un problema de doble faz, ¿no? Sí es cierto, yo no creo que podamos pasar por alto el tema de las regulaciones. Incluso Gustavo también cuando presentó hablaba de esta necesidad de estos derechos fundamentales, o sea, que no podrían ser, que son los derechos pues también muy debidos a la modernidad, ¿no? Sin embargo, también creo que el tema de la subjetiva, del poner sobre la mesa la manera en que se producen las subjetividades y que tiene mucho más que ver con el tema de la imaginación, del imaginario social, de la imaginación social y de cómo estas instituciones además no se ponen por decreto, por una cuestión de una regulación expresa nada más. O sea, de hecho, el intento de ellos es cómo poder producir este imaginario social, cómo impulsarlo, aunque no saben que de manera deliberada no se le puede manipular, ¿no? Tiene que ver con estas preguntas de la creación de subjetividades o de la liberación de estas subjetividades. Y ahí sí creo que este tema, o sea, esta pregunta que plantea Carla y que va trabajando sobre la mutualidad, por el mutualismo y la solidaridad y demás, y de esta pregunta por esa ciudadanía supuesta, pues tiene que ver con eso. O sea, a mí me parecería que de reducirlo todo a la regulación también es problemático y también hacer justo por eso esta separación entre lo social y lo político, donde además me parece que tenía mucho sentido y es muy potente esa pregunta que al principio de todo este ciclo de repensar estas propuestas, planteó Mons acerca de, bueno, hasta dónde no solo lo social, sino lo privado también tendría que pensarse desde esta cuestión, ¿no? De lo común. Y bueno, eso es todo. ¿Alguien más? Fer, ya que estamos hablando de subjetividades. Pues yo también me sentí interpelada por la intervención de Carla. También me gustó mucho tu texto. Creo que, o sea, pone puntos sobre la mesa que tal vez en el libro no están como tan explícitos. Y yo no me iría ni por la mutualidad ni por la solidaridad, yo me iría más bien por la responsabilidad, pensándola con Levinas. Creo que a mí me hace mucho sentido esta idea de responsabilidad en Levinas para las cuestiones que están mencionando, ¿no? O sea, como de cómo me vinculo con ese otro, ¿no? Y no solo con los otros cercanos, sino con el radicalmente otro, ¿no? Porque para Levinas la responsabilidad es justo la demanda de una respuesta al otro, ¿no? Es responder a ese llamado y en ese sentido implica una necesidad de la apertura a ese otro, ¿no? Y esa apertura además es absolutamente sensible, ¿no? O sea, el llamado del otro se siente en el cuerpo, ¿no? La posibilidad de responderle al otro para Levinas está en sentir en el cuerpo cómo te atraviesa ese llamado, ¿no? Entonces creo que yo me iría por ahí, un poco creo que también hay la pregunta por lo que es humano, que estaría a la base de lo que se está discutiendo, también se reformularía de cierta manera, ¿no? Creo que no, creo que sí hay algo ahí sustancial que discutir, porque, por ejemplo, para Butler lo humano se define en oposición a aquello que no es humano, ¿no? Entonces, claro que ahí hay delimitaciones y exclusiones fundamentales, que es lo que está jugando a la base, pues, de las convenciones internacionales, de los derechos llamados universales, etcétera, ¿no? Entonces, repensar qué es eso humano o qué delimitaciones se le han dado a eso que es humano, pues es fundamental, ¿no? Entonces, creo que por ahí, a mí particularmente, digamos, también por el tipo de diálogos que yo tejo con otros autores, me hace más sentido la idea de la responsabilidad que la de la solidaridad o la mutualidad. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro. Sí. Mi problema con lo de la responsabilidad es que pareciera apelar a un principio como moral. Yo creo, a mí me gusta más pensar en términos
digamos, políticos, pensar digamos, esas subjetividades en términos de la gestación de un agente político. Más bien me parece que, o a mí me pareció ver en los dos textos que hay una respuesta de Laval y Dardot a una, digamos, a una demanda que dejó otra vez Arendt, quien en un texto que se llama Karl Jasper y pregunta ¿el ciudadano en el mundo? Dice, la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia que solo puede ser hallada en un nuevo principio político, una nueva ley de la tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la humanidad y cuyo poder deberá estar estrictamente limitado, enraizado y controlado por, dice, entidades territoriales nuevamente definidas. Yo creo que eso es un poco lo que está en estos dos capítulos, me parece, de Laval y Dardot. Es decir, es como buscar un nuevo principio político. Ellos están proponiendo que ese principio sea el de lo común. Yo creo que lo común lo vinculan con lo de la mutualidad, en el entendido de que están buscando como que el principio de lo común sea un principio de coobligación, por tanto un principio que tiene carácter jurídico en algún sentido, y por eso yo creo que hablan del concepto de humanidad en sentido jurídico. No, la humanidad no la entienden en términos, o sea, no requiere de un principio, no es un concepto moral para ellos, ni tampoco un concepto político, sino un concepto jurídico, por eso, porque lo que están buscando es que el principio político de lo común, que es un principio de coobligación, genere, yo creo, y a mí me parece potente, por eso digo que lo que me hace falta es que mayor desarrollo, genere un concepto jurídico, que es el de humanidad. Otro punto y en ese sentido, por eso tendría una objeción para lo que acaba de decir Fernanda con relación a la responsabilidad, que me parece que está más ubicada en el terreno como moral. Y en ese sentido eran mis objeciones a el asunto de la solidaridad. Sí y solo sí, la solidaridad se entiende en términos de compasión, como en algún momento pareció decir de Carla. Aunque bien es cierto que si se entiende en términos de respeto a la dignidad humana, cambia el asunto, ¿no? Bueno, ahora en otras cosas. Nada más quiero añadir algo interesante, que es que estamos pensando en una especie de ciudadano mundial, ¿no? Una ciudadanía transnacional es un ciudadano mundial, pero también estamos pensando con Arendt y con Laval, con los dos, que no se trata de acabar con los estados-nación para instituir una especie de estado global. Eso sería horrible. O sea, eso sería la vuelta al totalitarismo, pues, ¿no? Uh-huh. Por eso ellos hablan de federación, ¿no? Entonces, igual, en ese sentido, ¿cómo es que este ciudadano mundial se podría constituir, se podría ir forjando, ¿no? Y parece, y esto es interesante porque lo ha trabajado mucho Seila Ben-Habib, que es la voluntad de comunicación entre todos, una voluntad de comunicación sin límite, lo que hace que podamos, digamos, ver al otro como un otro y pensar en términos de la humanidad, ¿no? La posibilidad de esa comunicación. Y Arendt habla de que objetivamente podemos comprendernos. Fíjense, se lo voy a leer, ¿no? Dice, lo voy a leer todo. El establecimiento de un Estado mundial soberano, lejos de ser el requisito previo para una ciudadanía mundial, sería el fin de la ciudadanía. No sería el punto culminante de la política mundial, sino literalmente su fin. Y un poquito más adelante añade, así como el hombre y la mujer pueden ser iguales, es decir, humanos, solo al ser absolutamente distintos el uno del otro,
Lo nacional de cada país puede entrar en la historia mundial de la humanidad solo al permanecer idéntico y aferrarse con obstinación a lo que es. Un ciudadano mundial, viviendo bajo la tiranía de un imperio mundial y hablando y pensando en una especie de esperanto glorificado, sería un monstruo, sería menos un monstruo que un hermafrodita. Bueno, y aquí es donde viene esta parte que a mí me interesa subrayar, ¿no? El lazo entre los hombres es subjetivamente la voluntad de comunicación sin límite y objetivamente el hecho de la comprensión universal. La unidad de la humanidad, y aquí dice, y su solidaridad, no pueden consistir en un acuerdo universal sobre una religión o una filosofía o una forma de gobierno, sino en la creencia de que los varios aspectos que forman una unidad se manifiestan y se ocultan al mismo tiempo en la diversidad. Me parece que en el fondo de los dos capítulos, digamos, yo colocaría estas reflexiones de Arendt. Lo que siento es que falta carnita, pues, o sea, que falta desarrollar más los conceptos. No sé. Bueno, no sé. De ahí mis objeciones a la noción de responsabilidad, mis matices a la noción de solidaridad, siempre y cuando no se entienda en términos políticos y no en términos afectivos. Y ahora le hace mucho ruido como el asunto de que dejemos afuera los afectos. Sí, muchísimo, porque además yo creo que lo político no tendría por qué distanciarse de eso, ¿no? Creo que la potencia de los afectos en lo político es muy grande, pero bueno, o sea, trato de entender, ¿no? Y fíjense, no sé si se acuerdan que hace, bueno, iba a decir un mes, pero no, porque llevamos ya 2 meses encerrados, o sea, que hace como 3 meses, no sé, como por febrero, vino Chantal Mouffe y dio una conferencia. Y entonces ella, en su conferencia, hablaba de las pasiones, recurría a Spinoza, tengo que volver a trabajar eso, pero recurría a Spinoza y hablaba de las pasiones, de las buenas pasiones, porque en política no todas las pasiones son buenas. Entonces, ¿qué pasiones? O sea, ¿qué sentimientos, qué pasiones son las pasiones que tenemos que trabajar en una ciudadanía para que efectivamente construyamos un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, la solidaridad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? No sé, por ejemplo, yo no estoy muy segura que la empatía, a menos que entiendas la empatía como ponerse en el lugar del otro, pero si la empatía es sentir lo que el otro siente, entonces no. En fin, habría que revisar, habría que buscar esos materiales para pensar un poco el papel de las pasiones, ¿no? Digamos, en este contexto, pues. Sí, luego nos puedes pasar el nombre de, o sea, todo todo lo que acabo, te lo puedo pasar aquí ahorita en el chat. Sí, por favor, muchísimas gracias. Pero de todas maneras te paso incluso bibliografía después, o se lo paso si quieren después. Sí. Va, muchísimas gracias. Fer, si querías algo, y también Denise quería apuntar algo, entonces si quieres escuchamos a Fer y luego a Denise. Sí, yo coincido con Laura totalmente, ¿no? O sea, digamos, esta cuestión de los afectos o de la sensibilidad, por ejemplo, para las feministas ha sido muy importante, ¿no? En términos de crítica o de reformulaciones de la ciudadanía, hay toda una corriente del pensamiento feminista que apuesta por la incorporación, por ejemplo, de afectos o de valores maternales, ¿no? Como el cuidado del otro, como toda esta parte de sensibilidad que desarrollan las mujeres a partir de la maternidad o de cómo se teje la relación con los otros, ¿no? Y eso en la medida en la cual
hay una necesidad de criticar la manera en la que hemos concebido la política y la acción política como absolutamente racional y como que tiene que ser necesariamente racional siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rita Segato, hoy en día una de las líneas de investigación más fuerte que tiene es precisamente romper con el paradigma de hacer una política siempre racional, protocolaria, burocrática, etcétera, etcétera, y entonces a ver cómo sería una política femenina, ¿no? O sea, ¿qué abonaría en ese sentido? Y una de las cosas, por ejemplo, que toda esta corriente de la ciudadanía maternal ha puesto sobre la mesa es precisamente cómo si en la acción política, en la acción de los gobiernos se incorporan estos otros valores, cómo cambiarían las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita a propósito del coronavirus, una lectura que se ha hecho sobre esta cuestión ha ido un poco en ese sentido, ¿no? Han salido varios artículos de cómo en algunos países gobernados por mujeres, pues el coronavirus ha tenido un desarrollo pues no tan mortal como en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, un poco van en esa línea, ¿no? De, a ver, ¿por qué hubo esa efectividad? Bueno, pues porque, digamos, la socialización en el género femenino te permite ver a ese otro, ¿no? Y a ese otro no nada más en un sentido instrumental o racional, sino en el sentido sensible de que lo tengo que cuidar, ¿no? Ahora, habría que cuestionar, pues, claro, que solo en una socialización femenina se dan estos valores, ¿no? Pero un poco a lo que quiero apuntar es precisamente que, o sea, la idea de incorporar la sensibilidad o de ver qué hay en la sensibilidad que nos pueda decir para los aspectos políticos es importante, ¿no? Y luego, nada más así como apuntar algo muy, muy rápido sobre lo que me decías de Levinas. Claro, es que pues, Levinas no salió de la ética nunca, ¿no? Y además, pues, además por razones políticas. Entonces, claro, habría que ver un más allá de Levinas con Derrida o con Butler, que ya lo llevan al terreno político, y ver ahí qué nos dice, ¿no? Cómo esa responsabilidad no se queda en lo ético, sino que atraviesa también lo político. Muchas gracias, Fer. Denise, ¿sí querías anotar algo? Pues sí, también un poco regresando a esta cuestión que ya mencionaba ahora sobre los afectos, igual a mí como que me preocupa un poco que a veces excluya, ¿no? O bueno, que suene como menor, un aspecto menor, ¿no? Igual y, no sé, allí estaría muy difícil, pero también muy padre proponer nosotros qué pensamos respecto a esta cuestión, ¿no? No sé si existan algunos artículos sobre esta cuestión de los afectos y el juicio, ¿no? Porque podría ser también muy importante, ¿no? Juzgar hasta qué punto, no sé, juzgar la acción humana desde ese aspecto, ¿no? Desde el aspecto de los afectos, de los sentimientos, ¿no? Me gustó mucho ahorita esto que mencionaba Fer respecto a, claro, cómo nosotras las mujeres tenemos a veces estos afectos, ¿no? Y que esos afectos justos son los que motivan, pues, no sé, la lucha social, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Cómo todo viene de la experiencia y como mujeres, seguro muchas de nosotros nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida abuso, ¿no? O presenciado algún tipo de abuso, ¿no? Y eso en el fondo ha inspirado que muchas alcemos la voz, ¿no? No lo sé, creo que los afectos también son parte de esta experiencia o interés político, ¿no? Creo que sería también muy importante incluirlo. Igual aparte, pues, del juicio, ¿no? En Aren, que no sé cómo podríamos mezclarla con esto que dicen Dardot y Laval, pero también sería importante introducirla. Y otra duda, bueno, en el texto de este Bes, él menciona esta cuestión de un poco del arte, ¿no? Del patrimonio cultural y todo ese aspecto. Lo que yo no sé, bueno, allí qué habría que hacer desde la perspectiva de Dardot y Laval, por ejemplo, con las colecciones privadas de arte, ¿no? O con ese tipo de patrimonio que no es público, ¿no? Pero que pertenece a ciertos empresarios, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes desde esta lectura de Dardot y Laval, si eso podría transformarse a bienes públicos. Eso sería todo.
Bueno, ¿se escucha? Porque estoy como teniendo problemas con el audio. Bueno, el problema sería que los autores sí mencionan que estos bienes culturales que son concebidos como patrimonio de la humanidad, justamente tienen que ser validados por estas organizaciones, ¿no? Entonces ahí ya entraría un debate muy fuerte sobre, bueno, qué valores, como lo dice el texto, morales, políticos, sociales, son los que validan que no, una obra de arte, una pieza musical, un pueblo sea reconocido como patrimonio, ¿no? Entonces aquí, curiosamente, no sé si dentro de la, bueno, ¿cómo se dice? Dentro de la legislación de estos organismos existe la condición de, bueno, ¿qué sucede cuando una obra que quizás pueda llegar a ser concebida como patrimonio de la humanidad es privatizada? Ahí sí, la verdad, tendríamos que checar bien como que la jurisdicción. Y creo que incluso lo que se trata de hacer es que al nombrar algo como patrimonio de la humanidad, hay un fondo monetario que impide que se pueda vender esta obra o que la adquiere cuando se trata de vender. Por lo menos por lo poco que sé de cuestiones de museo, va en ese sentido, o sea, de que cuando nombras una pieza, por lo menos en pintura, como patrimonio de la humanidad, en caso de que el museo la quiera vender para tener dinero o algo, pues ellos la compran, ¿no? Curiosamente. Y lo curioso es que también esta idea de que concibas una obra como patrimonio de la humanidad es que en caso de guerra, si esta obra es secuestrada, capturada o por el ejército contrario y la quiere mostrar en sus museos, por decirlo de alguna forma, está como, bueno, se mete en problemas legales impresionantes justo por eso, ¿no? Porque es considerada como obra de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario final. Gustavo, no sé si quieras participar con algo. Yo más bien tengo una pregunta para la doctora. Hace un momento comentó que la creación de un Estado transnacional y la desaparición de los Estados-nación implicaría como un retorno al totalitarismo, y me gustaría preguntar en qué sentido. No, pero no es un Estado transnacional, sino un Estado global. ¿Cuál? Perdón, sí. Bueno, a ver, ¿qué significaría un Estado global? Un Estado soberano sobre todo el mundo. Esa era la ambición de Hitler. Incluso de alguna manera, aunque un poco menor aunque en menor grado también de Stalin, ¿no? Entonces, eso es la vuelta al totalitarismo. Ese afán de totalidad, de dominación total, de soberanía total sobre todo el mundo, eso sería eso es el totalitarismo. Y con base en... Perdón, un Estado global es eso. Entonces, por eso el énfasis, tanto de Arendt como ahorita en estos dos últimos apartados del texto, de hablar del federalismo, porque sí se trata de instituir una comunidad, pero digamos, una comunidad global, pero una comunidad donde estén integrados de manera autónoma cada uno, digamos, de los miembros. Por eso la lectura de la cita que hice. Claro. ¿Sí? Sí. Ahora os puse en el chat un texto, bueno, que quiero presentaros en algún momento, que se llama Cosmopolitismo sin universalismo, a ver si podemos discutirlo, y ahí presento algunas de esas ideas. O sea, de cómo es posible pensar un cosmopolitismo que no requiera de fundamento moral, que no requiera de la idea misma de fundamento, y que nos permita pensar una ciudadanía transnacional, que esté más allá del concepto de Estado-Nación. De acuerdo. Está complicadito, pero bueno, yo estoy tratando de pensar eso ahorita. Muy bien. Pues muchas gracias. Carla, ¿decías algo?
No, era para completar solo la idea que estaba mencionando Maite de un estado global y con base en una noción de lo que es el humano, ¿no? Y que va de la mano esa noción de humano que con la de ciudadano. Y quien no sea ciudadano no es ser humano. Claro. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con eso concluiríamos esta discusión que hemos tenido las últimas semanas. Como decía Maite, ya en otro momento abordaremos ese texto. Por lo pronto, pues agradecerles a todos su participación durante este seminario y esperamos poder continuar con nuestras reflexiones también en común, pues en fechas próximas. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.